La región pacífica es una de las 6 regiones naturales de Colombia. Comprende casi la totalidad del departamento del Chocó y las zonas costeras de los departamentos del Valle del Cauca y Nariño. Bueno, su población es alrededor de 1.500.000 personas. Su clima es tropical húmedo y sus principales ciudades se podría decir que son Buenaventura, Tumaco y Quibdó. A continuar, el árbol que nos tocó se denomina almirajo. Y aquí vienen sus características. Proviene de la familia del Malvaceae. Su nombre científico es Patinoa almirajo. Su continente de origen es Suramérica, más a fondo en Colombia. Y por último, su altura máxima es de 20 metros. Bueno, para continuar, la especie se considera nativa cuando crece naturalmente en los ecosistemas de Colombia e introducida cuando su procedencia original no es de ninguna zona de Colombia. Bueno, su continente de origen hace referencia al continente del mundo donde crece naturalmente la especie o donde ha sido cultivada. Su familia. En la jerarquía de clasificación, la familia es categoría taxonómica tradicional agrupada en los géneros Bignoniaceae. Bueno, su longevidad. Su duración aproximadamente del ciclo de vida es de una planta completa. Y esta se define en 3 categorías. Longevidad baja, es menor a 35 años. Longevidad media, de 36 años a 60 años. Y por último, longevidad alta o mayor, de 60 años. Materia de almirajo. Es en todo terreno colombiano. No se encuentra, solo se encuentra en el terreno del Chocó. Tiene transporte de semilla a otros lados para que los plantas crecieran, pero no se crece por la tierra, el clima y el otro factores. El único lugar que crece la planta es en el Chocó, en donde se encuentra original la planta. Los usos del almirajo. Los pueblos afros de Colombia, desde el inicio de su cultura, rescataron al almirajo, fruta con alto contenido en vitamina A y que fue utilizada por los europeos como fuente de alimento para los esclavos debido a sus particulares propiedades. Su consumo permitía reducir las muertes causadas por enfermedades de la piel ligadas a las largas jornadas de trabajo bajo los rayos del sol. El almirajo se define como un árbol endémico del departamento del Chocó y del cultivo Pancóger. Si bien no se conoce en el interior del país, para los chocoanos es la principal fuente de vitamina A y una de las principales explicaciones de la belleza de la piel de su pueblo. Esta fuente natural de vitamina A llamada almirajo es producida por un árbol de casi 20 metros de altura, similar al árbol del zapote, con el cual comparte rasgos genéticos como productores de vitamina A. Es una fruta ovoide de color amarillo intenso de más de 20 centímetros de tamaño y su pulpa es polvorosa, agridulce y de muy buen sabor. Si bien la mayoría de las personas no la incluye dentro de su catálogo de frutas con alto porcentaje de vitamina A, en el cual tradicionalmente se nombra a la naranja, el melocotón, los orejones, el melón, el albaricoque, el damasco, la papaya y el mango, solo el almirajo logra el tan anhelado 89% de vitamina A. Esta vitamina es fundamental para el correcto funcionamiento y crecimiento de los huesos, para el desarrollo celular de las mucosas, la piel, los ojos, las uñas, el cabello y el esmalte dental, así como para el desarrollo de nuestro sistema inmunológico, preveniendo enfermedades y ayudando a la regeneración de los tejidos infectados. Todo esto es lo que tienes que saber acerca del almirajo.